Estaba poniendo falta, digo, seguro que está en el Sarao en algún sitio. La cebolla. A ver esos huevos que se vean. ¡Verdura para el emperador! Y aquí no te Luego las quitas, Ana. Muy cansado. Vine recorriendo la meseta desde el desembarco de la playa de Laredo a finales de septiembre. Tan cansado viene, fijaros, que oyeron de decir en Horcajo de los Torres, se oyeron de decir hace poco que se acabaron las visitas y las recepciones que su súbdito le venían atribuyendo a lo largo de su camino. Y también viene enfermo. Han sido muchos los años de batalla, de viaje, a lo largo de su territorio, que forman parte de su imperio. Y viene para descansar. Por ello debemos sentirnos orgullosos de que haya escogido el castillo de los Condes de Oropesa hasta que esté completamente acondicionado su palacio en Yuste. Por eso os pido que vayamos a recibir con el calor que se merece al hombre más poderoso del mundo. Ha escogido Jarandilla de la Vera como lugar de descanso temporal y eso hace que nos sintamos orgullosos de esa decisión tomada. Debemos sentirnos orgullosos de ser parte de la historia de un hombre que será recordada por los siglos de los siglos. Jarandilla de la Vera está ligada por siempre a su figura, y como está Bruselas, Toledo, Valladolid o Gante. Jarandillanos, jarandillanas, alegraros. El emperador ya viene. Vayamos a recibirle como se merece. Muchas gracias.